Una reunión que perdió nivel. Este jueves se esperaba que Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky se sentaran a negociar cara a cara con la intermediación de Turquía e incluso con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero el día anterior, el Kremlin confirmó que el mandatario ruso no viajaría a Estambul y publicaron la lista de quiénes serían los negociadores rusos. No estaba ni siquiera el canciller Sergei Lavrov. Tras el anuncio, la Casa Blanca confirmó que Trump tampoco iría. El presidente le dijo a los periodistas que nada va a ocurrir hasta que él hable con Putin, sin mencionar nada de Zelensky. Nada va a pasar hasta que Putin y yo nos reunamos, ¿vale? Obviamente él iba a ir, pero pensó que yo no iba a ir. No iba a ir si yo no estaba allí. No creo que vaya a pasar nada, les guste o no, hasta que él y yo nos reunamos. Pero vamos a tener que resolverlo porque demasiadas personas están muriendo. Solo fue a Turquía el presidente ucraniano, pero a reunirse con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan y en otra ciudad diferente a donde ocurrirían las negociaciones, pues viajó a Ankara. Y allí Zelensky decidió tampoco participar en las negociaciones ante la ausencia de un segmento de alto nivel, mientras que el gobierno turco insiste en la opción de mediar cualquier conversación. Escuchemos algunas de las declaraciones. Respecto de la agenda, el cese está en primer lugar. Hay un mandato ahí, aunque aún creo que Rusia sigue tratando estas reuniones de una manera poco seria, pero esperamos que puedan demostrar al menos algo durante este encuentro. Hemos discutido con el presidente de Turquía esto. Y mañana en la mañana él se unirá a la cumbre europea que ocurrirá en Albania, en Tirana. Mientras nuestro objetivo sea alcanzar la paz, debemos asegurarnos de que ambas partes asuman ciertos compromisos para avanzar hacia el establecimiento de una paz mutua. Francamente, los mediadores tienen un papel fundamental que desempeñar en este asunto. Seguiremos brindando todo tipo de apoyo en este asunto, como lo hemos hecho desde el principio. ¿Servirán de algo las negociaciones sin los máximos líderes presentes? ¿O será otro intento perdido por lograr un cese al fuego en Ucrania? Lo discutimos en el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle, les doy la bienvenida a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Y como siempre, una bienvenida a nuestros invitados. En Querétaro, México, está Abdiel Hernández Mendoza, profesor de Geopolítica en el posgrado de la UNAM y miembro del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales. Además, es colaborador del Grupo de Estudios sobre Eurasia. Y desde Buenos Aires, en Argentina, nos acompaña Alberto Huschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales, autor de varios libros sobre geopolítica, incluyendo La política exterior rusa después de la Guerra Fría, humillación y reparación. Un honor compartir este espacio con ustedes y antes de comenzar los invito a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como @France24_ES y también los invito a que escuchen todos los episodios del debate a través de sus plataformas favoritas. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Abdiel Hernández, comienzo con usted. Bienvenido. ¿Qué opina de esta reunión que en un principio iba a encontrar a los máximos líderes de Rusia y de Ucrania y que finalmente no se logró? María Clara, un gusto saludarla y bueno, para empezar esta reunión, sí era muy complicado que se llevara a cabo porque todavía no hay una hoja de ruta que pudiera definir cuáles son los siguientes pasos a seguir en los que estuvieran tanto de acuerdo la parte rusa como la parte ucraniana, pero más allá de eso, porque tampoco hay un acuerdo, digamos, concreto entre Ucrania y los mismos Estados Unidos, debido a que hay otros conflictos que se están en estos momentos reorganizando en la misma Europa y tienen que ver con algo que de repente, digamos, dejamos de lado y son los otros actores, como es el caso de la reactivación de un conflicto o el inicio, mejor dicho, de un conflicto entre Hungría y Ucrania, precisamente por cuestiones diplomáticas, en donde parecería ser que por todos lados, en estos momentos, Ucrania no tiene una posición, digamos, de fuerza para negociar ya algo que tendría que ver con dos mandatarios, en este caso Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, para un acuerdo de paz final. Me parece que solo para eso se reunirían Zelensky y Vladimir Putin de manera directa. Y la otra cuestión es que en Rusia han sido muy claros respecto a que necesitan, para tener garantías de negociar con Ucrania, que sean elecciones. Es
Es decir, muy complicado que Vladimir Putin negocie o se vea de nueva cuenta directamente con Zelensky, más porque los rusos están de alguna manera argumentando que no quieren repetir la experiencia de los acuerdos de Minsk que no se llevaron a cabo según ellos. Alberto Huschenreuter, también le doy la bienvenida a este espacio. ¿Qué opina usted de esta reunión que se iba a realizar de alto segmento en Estambul y que se hizo pero con otros funcionarios? Gracias, estimada. Mire, yo considero que esta reunión no se da porque Rusia tiene determinados objetivos en relación con lo que está ocurriendo en Ucrania. Alguna sospecha podemos deducir de lo que ha dicho hace pocos días el asesor del presidente Vladimir Putin, Yuri Ushakov, cuando dijo que hay que analizar las causas profundas de este conflicto. Yo creo que la lectura latente en relación con estas palabras de un asesor directo de Putin es que la posibilidad de un desenlace pasa por la seguridad de Rusia. Es decir, la seguridad de Rusia debe dejar las cosas en una situación que le permitan a Rusia obtener ganancias de poder relativas en este conflicto. Y la otra frase que me parece que hay que tener presente es la que han dicho algunos asesores de la Cancillería de Rusia particularmente en relación con que habría que seguir el formato del comunicado de Estambul, ¿no? El comunicado de Estambul es unas conversaciones que hubo entre rusos y ucranianos directas en Estambul entre marzo y principios de mayo de 2022, a poco tiempo de haberse iniciado la operación militar o invasión de Rusia a Ucrania. Allí yo creo que Rusia deja en claro sus propósitos. ¿Cuáles son? Establecimiento territorial en Ucrania y Ucrania bajo un estatus internacional de, diría yo, neutralidad reforzada, ¿no? Esto queda por debatir los modos, pero me parece que Rusia tiene una posición, y aquí la experiencia seguramente la respalda, de cobrar en moneda dura el desafío que ha significado la posibilidad de que Ucrania formara parte de la OTAN y la OTAN se colocara a portas de Rusia, de manera que yo creo que hay una búsqueda de tiempo. El tiempo siempre ha corrido a favor de Rusia en relación con estas negociaciones que llevan a que fracasen, porque Rusia está buscando una posición inmejorable, entre comillas, a la hora de realmente hablar. Es decir, Alberto, que Putin decide no ir a Estambul precisamente para ganar más tiempo y lograr un mayor poder para obtener lo que Moscú quiere, que según usted nos explica es establecerse en territorio ucraniano, que se confirme su posesión sobre los territorios anexados y que Ucrania no pertenezca ni a la OTAN ni a la Unión Europea y se refuerce así su neutralidad. ¿Es por eso que Putin no fue a Estambul, Alberto? Entiendo que Rusia está buscando ganancias de poder relativas con su seguridad. Rusia es Rusia, de manera que va a buscar obtener la mejor posición en esta situación. Y la mejor posición yo creo que tiene que ver para Rusia con establecerse firmemente, quizá más allá de ese 20% que controla en el este y el sur de Ucrania, que no se hable más ni de Crimea ni de estas 4 provincias que por otra parte han sido unilateralmente incorporadas a la Federación Rusa, y efectivamente que Ucrania no forme parte de ninguna alianza política militar, particularmente de la OTAN. La OTAN algo ha dicho en relación con esto, pero quizá Moscú esté buscando más afirmaciones en relación con este pedido, porque para Rusia, y cuando digo Rusia vuelvo otra vez a lo que dijo Ustakov, causas profundas implica que la OTAN buscaba una posición que alterara la seguridad indivisible en esa región, implicara que la OTAN obtuviera mayor margen de seguridad, pero en detrimento de Rusia. Y esto Rusia no iba a permitir. Esto en buena medida explica la operación del 24 de febrero del 22. Y Abdiel, ¿usted cómo explica la ausencia de Vladimir Putin y también de Donald Trump? ¿Está de acuerdo con Zelensky cuando él dice que su ausencia, la ausencia de estos líderes, es una falta de respeto o realmente, como lo plantea Alberto, Moscú lo que necesita es tener una mejor posición para negociar? Me parece que los objetivos que tiene Rusia respecto a la negociación son claros. El mismo Sergei Lavrov mencionó que
entre más se tarden en reconocer las causas profundas que Rusia ha puesto sobre la mesa del inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, que son desde 2014 que ellos mandan el comunicado respecto a lo que es el Euromaidan, ellos no van a negociar directamente con Zelensky. Y también Lavrov dice algo bien importante, entre más se tarden, más territorio van a perder los ucranianos. Es decir, que en este sentido, a quien más le urge esta negociación no es ni a Rusia ni a Estados Unidos, es precisamente Ucrania porque entre más pasa el tiempo, más debilitado va a estar este país, tanto para seguir negociando la ayuda con Occidente, en específico con Estados Unidos, como para poder mantener su territorio lo más íntegro que se pueda. Algo muy seguro es que Ucrania no va a regresar a las fronteras de antes de la incorporación de Crimea a su territorio, ni de Lugansk, ni de Donetsk, ni de todo lo que ha estado siendo recuperado en estos momentos por Rusia respecto a lo que es el territorio ucraniano. En ese sentido, me parece que el objetivo de Zelensky en Turquía fue otro, en términos de que él reconocía a través de sus asesores que no iban a estar pues miembros de alto nivel del gobierno ruso participando con él en este tipo de negociaciones. Se reúne con empresarios que tienen que ver con la venta de armas no tripuladas en Turquía y con el mismo, como decían ahorita en la introducción aquí en el noticiario, con el mismo presidente turco, que a él le urge también ser como mediador, ¿no? Ser la parte protagonista en términos de los acuerdos de paz entre Ucrania y Rusia. La primera negociación fuerte va a ser entre Estados Unidos y Rusia, no va a participar Ucrania. Esto es algo que lo ha dicho de manera abierta Donald Trump y lo ha aceptado Vladimir Putin. Y con todo esto que ustedes dos ponen sobre la mesa, Abdiel, le quiero preguntar entonces, ¿no están los ucranianos en una posición para exigir un cese al fuego y ni siquiera para implementar unas negociaciones en busca de una tregua? ¿Qué tan debilitados están los ucranianos que ahora parece que no tienen ni siquiera la potestad de pedir una conversación? Fíjense que el territorio que ha sido de alguna manera ocupado por los rusos es curiosamente el territorio que más recursos críticos estratégicos tiene Ucrania. Cuando ustedes vean el mapa de la concentración de lutitas, de tierras raras, de todos estos minerales críticos estratégicos, es justamente Novorossiya, Lugansk, Donetsk, en donde se supone que se encuentran aquellos recursos con los que iba a negociar Ucrania con Occidente. Ahora va a ser mucho más complicado para Ucrania poder tener algo, digamos, concreto para negociar, porque, digamos, Europa como tal, pese a toda la presión de Alemania, incluso las recientes declaraciones de su primer ministro, va a ser muy complicado que se aviente un enfrentamiento directo contra Rusia. No quiere decir que no exista la posibilidad, simplemente ahorita, como está la posición de fuerza, sí se necesita esa interlocución con Donald Trump, que es quien sigue de alguna manera también financiando ese apoyo a Ucrania. Y es una Ucrania que conforme avanza el tiempo tiene menos territorio, es decir, tiene menos recursos que ofrecer y por lo tanto se va debilitando respecto a lo que puede negociar de manera material con sus aliados. Me llama la atención que tanto ustedes dos como varios de los invitados que hemos tenido aquí en el debate a lo largo de esta discusión que le hemos seguido el paso, coinciden en decir que lo más probable es que las 4 zonas anexadas por Rusia, que son estas regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, además de Crimea, anexada por Rusia en 2014, lo más probable es que no regresen de nuevo bajo el control ucraniano y es incluso lo que ha dicho abiertamente el presidente estadounidense Donald Trump, diciendo que quizás estos territorios deban pasar a manos rusas. Sin embargo, está sobre el papel si la soberanía como tal quedaría a nombre de los rusos o a nombre de los ucranianos, permitiendo la presencia rusa. Pero más allá de esto, Alberto, quiero preguntarle por qué Zelensky busca a Erdogan. ¿Cuál es el interés de Ucrania en intentar un respaldo de Turquía? Mire, estimada, coincido con algo que ha dicho el colega de México. Esta es una guerra que no se va a resolver desafortunadamente a través de Kiev, se va a resolver a través de aquellos que cuentan. Y los que cuentan son Rusia y Estados Unidos, desafortunadamente para Kiev, que ha hecho el desafío. Y completo
diciéndole que ningún escenario prácticamente de los tanques de ideas en distintas partes del mundo contemplan la posibilidad de un statu quo antes, es decir, de antes del 24 de febrero de 2022. Difícilmente se retiren los soldados rusos de Ucrania. Esto es prácticamente un escenario imposible. En cuanto a por qué Erdogan, por qué Turquía, y esa es la búsqueda del presidente Kiev, bueno, porque tal vez Turquía pueda ser un escenario posible para el desplazamiento hacia allí del presidente de Rusia, que como ustedes saben tiene pedido requerimiento de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Penal Internacional, de manera que ese podría ser una respuesta. La otra sería las relaciones buenas que existen no solamente entre Turquía y Rusia, sino entre los dos presidentes, entre Erdogan y Putin. De manera que Turquía en este momento es un poco desde hace tiempo, Utana de Rusia al mundo, como en su momento lo fue Pakistán de China, la década del 60, hoy lo es Turquía de Rusia. Solamente se puede llegar al territorio de Rusia desde el exterior a través de las líneas aéreas de Turkish o a través de las líneas de etíopes, de manera que esto explicaría, más allá del ascenso geoestratégico de Turquía en esa región, por qué se elige a este actor, ¿no? Que yo creo que es vital por la construcción de poder, por las relaciones energéticas, por el ascenso del vínculo bilateral comercial con Rusia, las buenas relaciones entre los presidentes. Y bueno, yo creo que esto en buena medida explica. Con esto que usted está explicando, Alberto, se me viene una duda a la cabeza que se la quiero transmitir a Abdiel para preguntarle cuál es su respuesta. ¿Significa esto entonces que Zelensky ya no va a buscar tanto el apoyo de los europeos en vista de que ellos también han sido relegados de cualquier negociación y ahora está intentando buscar un nuevo aliado y encontrar en Turquía un respaldo? Y de hecho, esta es una muy buena pregunta, porque una de las personalidades con las que se ve la delegación ucraniana en estos momentos en Turquía es con Haluk Bayraktar, que pues de alguna manera está proveyendo a Ucrania de vehículos no tripulados en esta nueva generación de guerras, digamos, del siglo XXI, con vehículos no tripulados, desujetizados, ¿no? Le llaman algunos de ellos, y porque Turquía justo en estos momentos está en una posición de fuerza geopolítica bien interesante, sobre todo con la llegada al poder de Muhammad al-Jawlani en Siria, que le libera de alguna manera la posibilidad de transitar, de ser Turquía quien garantice el tránsito de gas de Medio Oriente hacia Europa sin la necesidad pasar por Rusia. Eh, Turquía está a punto de ser una fuerza energética para Europa, lo detecta muy bien Zelensky en este sentido, eh, ve que hay una posibilidad en específico de fuerza ahí. Sin embargo, Erdogan es muy pragmático. En algún momento se observará que Turquía le vende armamento a Rusia, le vende armamento a Ucrania, tiene una muy buena relación, como decía mi colega de Argentina, de repente con Vladimir Putin, e incluso muchos de los elementos que en estos momentos del control que todavía tiene sobre el gas Rusia a través del territorio ucraniano, que son de los elementos que probablemente no han sido tan atacados durante este conflicto, pues se pondrían en riesgo, ¿no? Entonces, no es que los aliados en estos momentos en Europa estén dejando de lado a Zelensky, solo que el poder de negociación en este sentido cada vez se va debilitando más. Las sanciones europeas no le hacen daño a Rusia. El Fondo Monetario Internacional anuncia incluso que Rusia seguirá creciendo porque ha aumentado esta inversión en su complejo científico, tecnológico, militar, industrial, pues un potencial económico dentro de Rusia como no se había visto en los mejores años de la Unión Soviética, e incluso muchos de las innovaciones tecnológicas que están haciendo ahorita los rusos en este sentido van en una cuestión dual, es decir, se utilizan tanto en la cuestión civil como en la cuestión militar, y el mismo secretario de la OTAN acaba de decir que lo que los rusos construyen en 3 meses
la misma OTAN no podría hacerlo en un año. Entonces, ya están viendo también que esa cuestión, en términos de lo que es la fuerza real, por decirlo de alguna manera, hay una similar grande y sin el apoyo de Donald Trump todavía va a ser más complicado. Sí. El tema ahorita se torna más una guerra de discursividades que en una cuestión real de el apoyo que se le pueda ofrecer a Zelensky, ¿no? Usted mencionaba también el papel de Siria en todo esto y Turquía. Justo ahondamos en el capítulo anterior del debate donde hablamos de la gira de Donald Trump por Medio Oriente. Hablamos también puntualmente de Siria y Turquía. Para nuestra audiencia se los recomiendo. Alberto, quiero preguntarle algo que hablábamos en ese episodio anterior con otros invitados, y es que Donald Trump no le interesa una conversación a tres bandas. Su estilo es negociar directamente con una única persona, y en el caso de la guerra en Ucrania ha sido enfático en que su interés es hablar directamente con Vladimir Putin, y lo reiteró después de que la Casa Blanca confirmara que Trump no iba a ir a las negociaciones de Estambul. Con esto en mente, Alberto, ¿Estados Unidos permitiría una negociación mediada por Turquía? Bueno, posiblemente sí, pero lo que yo quiero afirmar aquí es que aquí hay cuestiones de geopolítica, de poder, y una de las fallas de esta guerra fue el que desapareciera lo que yo denomino la cultura estratégica, que desde mi punto de vista es lo que intenta recuperar Trump sin ser un experto en política internacional, pero tiene sus expertos. Rusia, Putin sí lo es. La cultura estratégica significa que más allá de los conflictos, las cuestiones relevantes se afrontan y se resuelven entre los que cuentan. Y una de las fallas de este conflicto fue haber permitido, otorgado una preferencia estratégica a un actor intermedio en la política internacional. Esto generó la crisis y en buena medida explica la guerra, ¿no? Yo creo que Trump quiere resolver el tema con Putin, y en este sentido se devalúan considerablemente no solamente la posición de Kiev, sino la posición de la Unión Europea, por varios motivos. Lo busca, primero por tradición, primero porque el Partido Republicano, a diferencia del Partido Demócrata, tiende a tener relaciones equilibradas con los que cuentan, China, Rusia, que son los, nos guste o no, son los que va a pivotear una reconfiguración internacional en el siglo XXI, de manera que yo creo que lo que está buscando Trump es esto, y en buena medida, sin decirlo, pero por lo que se puede observar haciendo una lectura latente de las palabras, es que posiblemente esté consumada la ocupación de Rusia en Ucrania. En todos los conflictos internacionales, estimada, cuando se otorga una preferencia estratégica a un actor menor que está ubicado en una zona selectiva del mundo, y si le va mal en la guerra va a tener que pagar, y Rusia cobra en moneda fuerte. Puede ser fuerte lo que estoy diciendo, pero aquí hay realismo, hay geopolítica, hay estratégica y hay cinturones selectivos del mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces, Alberto, con el derecho internacional instaurado después de la Segunda Guerra Mundial, que se creó en parte para evitar precisamente las invasiones de otros estados? ¿Vuelve a imperar entonces la fuerza internacional y que se haga lo que quiere hacer el más fuerte? Mire, muy interesante su reflexión. Mire, hace tiempo que en el escenario internacional no predomina el multilateralismo, existe, es importante, pero hoy, hace bastante, yo diría hace más de 10 años de la crisis financiera de 2008, el modelo multilateral o institucional prácticamente está por el piso. Existe, hay grandes principios del derecho internacional público. Rusia las ha violado cuando intervino en Ucrania, sin duda. Pero no nos olvidemos lo que decía Winston Churchill, ¿no? Nunca, jamás un poder preeminente va a permitir que una organización internacional adopte decisiones por ellos. ¿No? Lo que está diciendo es que vamos a cooperar con el multilateralismo, con las instituciones, mientras no estén en juego nuestros intereses. No, el institucionalismo, tengo que decirle, permite que el mundo no sea una ciudad sin semáforos, que no sea una jungla con todos los animales peleándose entre sí. Pero en el mundo hay jerarquías, hay capacidades diferentes, hay posicionamientos geográficos selectivos, y esto pesa, y aparte la experiencia histórica nos dice que las relaciones internacionales son ante todo relaciones de poder antes que relaciones de derecho.
Usted antes mencionaba también el papel de la Unión Europea, Abdiel, y quería preguntarle justamente por eso, con dos dudas. Uno, ¿puede servir de algo o no la cooperación política europea, que es esta cumbre que realizarán dichos países en la capital albanesa, Tirana, y cuyo centro será precisamente la guerra en Ucrania? ¿Estos espacios sirven para algo o están hablando sin ser incluidos? Y también adicionar a esto, ¿qué pasó con esa coalición de voluntarios liderada por Francia y por Reino Unido? ¿Ha servido de algo o usted coincide con Alberto en que los europeos están siendo excluidos de este diálogo y lo que hagan no tiene ningún impacto en terreno? Efectivamente, algo que ha sucedido con la Unión Europea es como reducir su participación a posicionamientos políticos frente a lo que es el conflicto en Ucrania e incluso aumentar en algunos sentidos un apoyo en términos de cooperación internacional a Casa Ucrania o incluso de aumentar su participación en volumen de inversión a lo que es la participación militar, ¿no? El apoyo militar a, hacia Ucrania misma. Sin embargo, no se le ha invitado por parte de Donald Trump a ningún interlocutor, como lo decía hace un momento mi colega, a esta mesa de negociaciones, porque el estilo de Donald Trump es un estilo jacksoniano, recordando un poco a lo que fue el séptimo presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, en donde las negociaciones son vis a vis, no permite en cierto sentido que alguien más ensucie o enturbie esas negociaciones cara a cara, excepto en una, que me parece que es hacia la que está perfilando Donald Trump, todo este tipo de giras que está realizando, sobre todo ahorita en Medio Oriente, que es la cuestión de la famosa trilateral, Rusia, China, Estados Unidos, y en ella tampoco figura la Unión Europea. Y es una Unión Europea que curiosamente también se ha debilitado no solo frente a Rusia y a Estados Unidos, sino también frente a China en términos de lo que son las innovaciones tecnológicas. Aquí sería muy interesante también ver cuál ha sido el desgaste que han tenido los estados fuertes de la Unión Europea, como Francia, Alemania, digamos, Reino Unido, ¿no? Durante todo este conflicto, por ejemplo, con todas las intervenciones de Boris Johnson en algún momento, sobre todo con la cuestión de los acuerdos de Minsk, para evitar que esta guerra concluyera en ese momento y se prolongara hasta el día de hoy. Y es una guerra en términos de tiempo que le conviene, que le gusta, que es muy cómoda para los rusos. Ellos están acostumbrados a este tipo de conflictos. Lo mismo sucederá si es que en esta cumbre en Tirana vuelven a lanzar, como lo han dicho ya en sus declaraciones, nuevos paquetes de sanciones frente a Rusia. El conflicto real está en otros lados. Turquía lo entiende, India y Pakistán lo entienden. Parecería ser que todavía en la Unión Europea quieren prolongar un conflicto y quieren prolongar, digamos, a los personajes como Vladimir Zelensky más allá de una negociación que permita de alguna manera la salida ya formal del conflicto en Ucrania. Ustedes han coincidido a lo largo de este programa en que a Rusia le conviene prolongar y no sentarse a negociar. Siendo así, Alberto, ¿quién es Vladimir Medinsky y cuál es su papel, teniendo en cuenta también que este asesor presidencial del Kremlin estuvo en las negociaciones de marzo de 2022? Al Moscú enviar a Medinsky a negociar en Turquía, ¿es un papel de alto nivel o sigue siendo un rango más o menos medio? ¿Y qué va a pasar con estas negociaciones? No, Medinsky pertenece al núcleo duro de decisiones en Rusia, de manera que es un nacionalista, es un hombre de visión asertiva en relación con este conflicto y es una de las personas que está decididamente a favor de que Rusia obtenga ganancias de poder, es decir, territoriales en Ucrania. Yo creo que muchos sabían que esto en Estambul no iba a funcionar porque muchos entienden que precisamente Rusia está hace tiempo, el tiempo está corriendo a favor de Rusia y en contra de Ucrania y esto lo están aprovechando y posiblemente hasta que no haya una conversación firme entre Putin y el presidente de los Estados Unidos, en el terreno Rusia va a seguir recuperando, va a seguir ganando territorio. No me extrañaría que hasta pueda haber una sorpresa en relación con
importantes ganancias territoriales, porque en este momento la industria militar en Rusia está funcionando casi a pleno, el sistema de municiones, de fabricación de municiones es enorme, el martillo de Rusia en Ucrania, que es la artillería, produce muchísimo, las sanciones no han hecho mella como se consideraba, Rusia ha reorientado su política exterior, no todo el mundo sanciona a Rusia, y lo que ha logrado Putin en todo este tiempo, en el último año particularmente, es globalizar la guerra. No se ve tanto a Rusia, por lo menos en una parte del mundo, como el principal responsable de esta catástrofe en Europa del Este. Y Abdiel, quiero preguntarle por algo que dijo Medinsky, y es que el Kremlin entendía estas negociaciones en Estambul como una continuación de los diálogos fracasados que tuvieron en marzo de 2022, y Medinsky dijo que en ese momento, en 2022, los diálogos habían sido interrumpidos por los ucranianos. ¿Qué tanto estas negociaciones en Estambul deben o no ser una continuación, y qué fue lo que pasó en marzo de 2022? Sí, efectivamente hay todavía mucho recelo sobre lo que sucedió en Minsk en términos de lo que eran en ese momento las treguas, el intercambio de prisioneros, el llamado a una negociación, un acuerdo de paz e incluso el reconocimiento de lo que los rusos consideraron el genocidio en el Euromaidan en 2014, si no me equivoco, en estos momentos en la fecha. Sin embargo, pese a firmar acuerdos, resultó ser que no se reconoció precisamente eso que ahorita se supondría tendría que ser el siguiente paso, que sería un armisticio o un momento en el que se pudieran redefinir de alguna manera cuál sería el siguiente paso, la hoja de ruta. Para eso, esto es muy importante lo que acaba de decir Alberto en su intervención, con la intervención de Medinsky, a quien se le considera el más objetivo dentro de la cúpula de poder dentro de Rusia, iba precisamente para establecer una hoja de ruta que permitiera en algún momento llegar a acuerdos donde tanto la posición fuerte de Rusia como la posición fuerte de Ucrania en términos de lo que es digamos, la cúpula de poder pudiera llegar a un acuerdo de paz. Pero esto va a ser muy complicado que suceda si es que no hay, de alguna manera, para Rusia, que es algo con lo que han jugado desde el principio, un reconocimiento de lo que ellos llaman el, pues ahora sí que la autodeterminación de los pueblos, precisamente por una suerte de referéndums que hicieron en los lugares ocupados, precisamente para que sean ya reconocidos por la parte negociadora de Ucrania como territorio totalmente ruso. El otro sentido va a ser cómo de alguna manera se garantizará la paz en Ucrania con la participación de Europa, pero sin que Ucrania, como le decía hace un momento también Alberto, no participe o no sea miembro ni de la Unión Europea ni de la OTAN. Sí. Pese a que esto está sucediendo, bueno, hay otros movimientos que están desarrollándose con la, digamos, no Europa visible, que es Hungría, que en estos momentos han capturado tanto Ucrania como Hungría a personal, ¿no? De sus servicios de inteligencia, Abdiel. y en Hungría se están... Sí, perdón. Discúlpeme, lo interrumpo porque se nos acaba el programa y quiero terminar con la conclusión. Alberto, usted decía, los que cuentan son Rusia y Estados Unidos, pero Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, ha dicho abiertamente que Donald Trump está cada vez más cansado y que incluso podría retirarse si no hay avances. ¿Qué pasaría entonces si Estados Unidos no sirve de mediador? Mire, si es así, estaríamos ante una gran peligrosa incertidumbre, puesto que si Estados Unidos se cansa y decide retirarse, ¿qué significaría retirarse? ¿Retirarse como mediador o retirarse también de Ucrania? Es decir, dejar de dar el apoyo financiero y particularmente en materia de capacidades. Recientemente, más de 200 misiles envió Estados Unidos a Ucrania, porque si retirarse significa levantarse de la mesa en materia de asistencia, yo creo que ese sería el último momento de una Ucrania independiente, ¿no? Puesto que se acabaría todo, puesto que
Europa no está en condiciones de suplir, al menos por ahora, y con la visión institucional excesiva que tiene para este mundo a Estados Unidos en Ucrania. Abdiel, muy brevemente, ¿qué podría pasar si Estados Unidos se retira? Si Estados Unidos se retira, precisamente como decía Alberto, en términos financieros, estamos hablando ya de la reconfiguración del mapa geográfico político de Europa y probablemente de una reducción territorial, si es que, digamos, en uno de los mejores escenarios, le va bien a Ucrania. Abdiel Hernández y Alberto Huschenreuter, un placer compartir con ustedes este espacio aquí en el debate de France 24, un programa producido por Laura Garzón y Tania Herrera. Y ustedes, nuestra audiencia, los invito a que entren a nuestra página web france24.com, donde tenemos más información. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com.